Bueno, ya vamos a empezar entonces a ver el tema de conexión a la base de datos, pero inicialmente necesitamos tener muy claro el objeto que nos permite hacer esto y sus propiedades. Primero ya habíamos dicho que las conexiones desde Power Builder a la base de datos pueden hacerse de dos maneras, por drivers nativos o vía ODBC. Para que tengamos en cuenta el recorrido, digamos, que tiene que hacer la aplicación para conectarse a la base de datos por ambos conectores, hice este cuadro comparativo para que tengan idea cuáles son los pasos que normalmente por debajo tiene que hacer la aplicación. A la izquierda entonces, con drivers nativos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos desde nuestra aplicación que crear un objeto transacción. Ese objeto transacción es el que va a permitir traer y llevar datos hasta la base de datos. Entonces creamos ese objeto transacción lo configuramos para que utilice drivers nativos, por ejemplo. Entonces Power Builder tiene unos drivers, una interfaz para esos drivers nativos de cada una de las bases de datos grandes, como les decía, SQL, Oracle, Informix, Sybase, y utilizando esa interfase se conecta usando el driver nativo de la base de datos y con esos drivers llega hasta la base de datos. A la derecha entonces vemos cómo es el camino para llegar hasta la base de datos utilizando ODBC. Igual, configuramos nuestro objeto transacción. El objeto transacción entonces lo configuramos diciéndole que va a usar la interfase ODBC de Power Builder para poderse conectar a la base de datos. Desde esa interfase ODBC, él se conecta al ODBC Manager de Microsoft. Ese ODBC Manager lo que permite es de una forma estándar conectarse a cualquier base de datos. Y utilizando ese manager, el ODBC Manager de Microsoft va y busca los drivers ODBC de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Y a partir de ahí, entonces sí se conecta a la base de datos. Estos pasos por ODBC normalmente son un poco más lentos precisamente porque hay esos dos drivers, el de Microsoft y el propio de la base de datos, de por medio. Y no se utilizan todos los tipos de datos o todas las funcionalidades de la base de datos, precisamente porque como se usa ODBC, ese ODBC son sentencias SQL estándar para todos los motores de base de datos. Entonces a todos se les envían sentencias SQL estándar. No se pueden utilizar funcionalidades propias de la base de datos. Es como la gran diferencia. Entonces muchas veces perdemos performance al utilizar ODBC, pero ganamos digamos cantidad de plataformas a las cuales nos podemos conectar. Bueno, ya teniendo esto claro, entonces miremos un poco ese primer objeto que es muy importante aquí, que es el objeto transaction o el objeto transacción. El objeto transacción vamos a analizarlo detenidamente porque es muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué es ese objeto transacción? Ese objeto transacción pues es el canal de comunicación entre nuestra aplicación y la base de datos. Es un objeto que no es visual. Y Power Builder por defecto ya lo trae creado. Entonces siempre que nosotros creamos una aplicación en Power Builder, ese objeto se crea automáticamente. Ese objeto transacción es un objeto de área de comunicaciones para Power Builder con la base de datos. Por eso se llama SQLCA, SQL Communication Area. ¿Para qué lo usamos? Para conectarnos a la base de datos, para enviar y recibir, para enviar instrucciones SQL y recibir pues los datos desde la base de datos y dar información sobre cómo nos fue con la última transacción que hicimos. Entonces nos sirve para estar chequeando cómo nos fue con la transacción, con la sentencia o con cualquier instrucción SQL que le hayamos dado a la base de datos. Nosotros podemos tener varias conexiones a varias bases de datos desde nuestra aplicación. Es decir, yo puedo conectarme desde mi aplicación a Oracle, a SQL, a Sybase al mismo tiempo. La restricción
es que para conectarme a cada base de datos debo tener un objeto transacción diferente. Es un objeto por cada conexión a la base de datos que yo haga, a cada tipo de base de datos que yo vaya a conectar. Entonces miremos algunas propiedades del objeto transacción. La mayoría, como ven, son strings. Las propiedades longs está el SQL code, el SQL DB code y el SQL nrows, y una propiedad booleana que es el autocommit. El resto, digamos, son propiedades de tipo string para configurar el objeto. Miremos esas propiedades porque esas propiedades aquí nos interesan mucho para saber cómo se configura el objeto transacción. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos que utilizar este objeto transacción para conectarnos a la base de datos. ¿Cómo nos conectamos a la base de datos? Configurando las propiedades de conexión. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de conexión? Son estas. Entonces, miremoslas una a una. Primero, hay una propiedad que se llama DBMS. Esa propiedad lo que nos indica es qué tipo de drivers o qué tipo de conexión vamos a hacer a la base de datos. Es decir, si nos vamos a conectar por un driver nativo, por ejemplo como Oracle, entonces le diríamos O10 o la versión del controlador que nos vamos a conectar. Si es Oracle 10 será O10. O si nos vamos a conectar por ODBC, entonces le colocaremos a esa propiedad ODBC. Esa propiedad pues es string. DBPAN son los parámetros de conexión a la base de datos. Entonces también, como es un string, va entre comillas, y aquí le vamos a colocar las propiedades que necesite ese tipo de conexión para llegar hasta la base de datos. En el caso del ODBC, entonces le colocaremos cuál es el DSN que se va a conectar, es decir, cuál es el origen de datos que configuramos en el ODBC para la conexión a la base de datos. Si es una base de datos tipo SQL Server o Informix, le colocaremos los parámetros necesarios de conexión, de separador de miles y demás para la base de datos, para trabajar con la base de datos. El formato de la hora, el formato de la fecha irán en esa cadena. Luego database, que es el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. El user ID y el DBPath, entonces será el usuario y la clave para conectarnos a la base de datos. Log, también el tipo de bloqueo que vamos a utilizar. El server name pues será el nombre del servidor donde tenemos la base de datos. El log ID y el log path, el usuario y la clave para conectarse al servidor. Y autocommit, esa es una propiedad booleana donde le vamos a decir si es verdadero o falso para saber si hace commit automáticamente o no. Ya más adelante vamos a mirar un ejemplo de cómo se llenan estas propiedades. Ahora, las propiedades de retorno. Cuando yo ejecuto cualquier sentencia contra la base de datos, entonces por ejemplo hago un select o hago un update o hago cualquier transacción que tenga que ver con la base de datos, estas propiedades se van a llenar automáticamente, y con esto yo puedo evaluarlas y mirar qué pasó con esa última transacción que yo hice, con ese último envío que yo le hice a la base de datos. ¿Cuáles son esas propiedades? El SQL Code es muy importante, ténganlo en cuenta. La propiedad SQL Code me retorna tres valores, me retorna -1, 0 o 100 para indicarme cómo le fue a la última transacción. -1 si salió algún error, 0 si fue correcta la transacción y 100 si no encontró lo que estaba buscando. Por ejemplo, si mandé un select con un where y no cumplió la condición, no encontró los datos que cumplían la condición, entonces retornará 100, por ejemplo. SQL nrows me devuelve cuál fue el número de filas afectadas. Supongamos que hice un update, entonces en esta propiedad él retornará cuántas filas fueron afectadas por ese update. El SQL DB code es el código del error que me devuelve la base de datos. Supongamos que estaba
haciendo un insert. Entonces hubo un error por llave primaria, entonces él me retornará el código del error de llave primaria duplicada en esa propiedad. Y en la otra propiedad, el SQL error text, él me va a devolver el mensaje de error de la base de datos. Entonces ahí ya vendrá en inglés o en el idioma de la base de datos el error. Por ejemplo, si fue una llave primaria duplicada, entonces dirá llave primaria duplicada, bueno, todo el texto como venga desde la base de datos. Y el SQL Return Data es otra información que también envía el motor de base de datos con más información acerca del error, mayor detalle. Hay algunos motores que lo envían, hay algunos otros que no. Esas son las propiedades de retorno que tenemos de nuestro objeto. Entonces veamos esa transacción cómo funciona. Pues aquí simplemente nosotros tenemos la base de datos, la que sea, MySQL, Oracle, Sybase, Informix, la que sea. Y desde nuestra aplicación nosotros aquí tenemos nuestros objetos. Entonces estos objetos, las ventanas, los data windows y demás, van a estar aquí por dentro. El único objeto que es capaz de llegar hasta la base de datos y traer y llevar datos es el objeto transacción. Ningún otro objeto puede hacer eso. Entonces este objeto es el que yo configuro para que pueda ir hasta la base de datos, traer los datos, y ahí sí los podemos utilizar. Entonces siempre vamos a usar ese objeto transacción para cualquier tema que sea de base de datos. Dos ejemplos de configuración del objeto transacción. Como les decía, hay un objeto transacción que se configura automáticamente, o que se crea mejor automáticamente cuando creo la aplicación, que es el objeto SQLCA. Es un objeto que no hay que crearlo explícitamente porque ya está creado automáticamente. Ese objeto lo único que necesitamos es configurarlo para decirle a dónde se va a conectar. En el caso de arriba, entonces tenemos el objeto punto cada una de sus propiedades. Entonces si vemos, en ese caso estamos configurando un SQLCA, un objeto transacción para conectarnos a una base de datos Oracle 10. Entonces por eso en DBMS le colocamos O10. Le colocamos el log ID, el log path, el usuario y la clave con el que nos vamos a conectar a ese Oracle. El nombre del servidor, ese nombre del servidor ya debí previamente haberlo configurado en mi equipo con el cliente de Oracle, ya debí haberlo instalado, y ya desde el cliente de Oracle debo tener conexión a ese servidor de desarrollo. Autocommit false y los parámetros que quiera colocarle. En este caso le estoy colocando el nombre del catálogo de las tablas de Power Builder. ¿Cómo se va a llamar ese usuario? Como les decía, cuando yo me conecto desde Power Builder, él trata de crear unas tablas propias de Power Builder. Entonces ahí lo que le estamos indicando es quién va a ser el dueño cuando él trate de conectarse, quién es el dueño de esas tablas que tratamos de crear. Y en la parte de abajo entonces tenemos una conexión por ODBC. La conexión por ODBC, entonces simplemente le decimos en el manejador, en el DBMS, le decimos que nos vamos a conectar por ODBC, ponemos el autocommit en false y simplemente le ponemos los parámetros. ¿Qué parámetro le vamos a colocar? Ahí en el dbparm le colocamos el connect string, que es una cadena de conexión para el ODBC, y en ese connect string entonces van tres parámetros. Va el nombre del DSN, que es el nombre del origen de datos que configuramos en el ODBC. Entonces previamente en el ODBC debimos haber creado ese DSN. Entonces ese mismo nombre que tiene allá en el ODBC, en el panel de control, en orígenes de datos, le colocamos ese nombre ahí y luego le colocamos el ID y la clave. Eso es básicamente la conexión. Entonces ya tenemos configurados, ya sea para una base de datos o la otra, la conexión. Para otros motores de base de datos como SQL Server, como Sybase, la conexión se hace muy similar como se hace con Oracle. Se le indica el usuario, la clave, el servidor,
los parámetros y lo único que cambia es el DBMS, donde le colocamos de acuerdo a la base de datos qué manejador es. Bueno, cuando nosotros miramos en la lección pasada, cuando configurábamos el DB Profile y seleccionábamos y configurábamos y nos conectábamos a un motor de base de datos, como en la parte izquierda nosotros le decíamos, para ese ejemplo que eso debe ser, le decíamos, mire, este es el profile, conéctese aquí, este es el data source y el usuario y la clave. Pero si ustedes ven, ahí mismo hay un tab que es el preview de esa conexión. Ese preview, que es el que está en la parte derecha, nos ayuda a configurar el objeto transacción para conectarnos a la base de datos desde la aplicación. Entonces, es una ayuda que nos da adicional Power Builder para configurar nuestro objeto transacción. Entonces fíjense que si yo le doy preview, él ahí me ha dado la opción de copiar, entonces yo puedo copiar esos parámetros y ya él me está diciendo, mire, ponga estos parámetros en su aplicación para que se pueda conectar a la base de datos. Él ya me dice cuáles son los parámetros que debo poner. Lo único que necesito es copiar este código y ponerlo en mi aplicación para configurar el objeto transacción. Ahora, ya una vez configurado el objeto transacción, lo único que me falta es conectarme. ¿Cómo me conecto? Hay una instrucción, específicamente una sentencia de SQL embebido que se llama connect. El connect lo que hace es usar el objeto transacción que yo le diga para intentar conectarse a la base de datos. El connect, yo puedo colocarle solo connect y siempre, como es una instrucción de SQL embebido, entonces lleva un punto y coma al final. Si yo solo le coloco connect, él supone que va a conectarse utilizando el objeto SQLCA. Como yo puedo tener varios objetos de transacción, entonces para saber cuál usar, por eso está el using. Entonces es opcional colocarle el using y el nombre de la transacción. Por ejemplo, yo puedo decirle connect using SQLCA para decirle, mire, conéctese usando el objeto de transacción SQLCA, el que viene por defecto. Es importante. Entonces veamos un ejemplo. Entonces aquí yo configuro, por ejemplo, este objeto SQLCA, le pongo las propiedades, las copié allá del preview en el DB Profile, las puedo copiar, las pego aquí y él ya me pone los parámetros de conexión. Hay que revisar muchas veces cuando uno copia del preview del DB Profile, el usuario y la clave, él no las copia, entonces hay que ponerlas ahí a mano. Es lo único que uno tiene que colocarle. Entonces una vez uno ya lo configura, entonces yo le digo connect using SQLCA y punto y coma. Importante el punto y coma porque en este caso en Power Builder, cuando uno en el Power Script va a colocar instrucciones SQL, él identifica que es una instrucción SQL porque tiene un punto y coma al final. Entonces cuando coloque ese connect, al final tengo que colocar punto y coma. Entonces le digo connect using SQLCA. ¿El que hace? Trata de conectarse usando ese objeto de transacción y más abajo evalúo si se pudo conectar o no. Entonces voy y pregunto en ese mismo objeto SQLCA la propiedad SQL Code. Entonces si fue negativo, si fue -1 o si tuvo cualquier error, entonces vamos a sacar ese mensaje diciendo que no se pudo conectar. Muestro el texto del error. El texto del error dijimos que está en la propiedad SQL error text y mostramos ese message box con una exclamación. Esa es la manera de conectarse. Si no fue menor que 0 la conexión, si estuvo bien, entonces ya continuamos nuestro proceso. Esa es la manera de conectarse a la base de datos. Entonces ya estando conectados a la base de datos, ya nosotros podemos continuar nuestro proceso, hacemos lo que tengamos que hacer y finalmente cuando ya se acabe la aplicación, ya cuando cerremos la aplicación, la idea es que nos desconectemos de la base de datos. ¿Cómo nos desconectamos de la base de datos? Con la cláusula disconnect. Entonces igual podemos colocarle disconnect y punto y coma
para desconectarnos de la transacción por defecto, de la transacción SQLSA. O también es opcional, podemos colocarle el using, colocar disconnect using el nombre de la transacción, del objeto de transacción. Entonces puedo colocar disconnect using SQLSA y punto y coma. Y con eso ya termino la conexión a la base de datos. Entonces esa es la manera como puedo conectarme y desconectarme de la base de datos.